Buenas noches. Ahora vamos a empezar con el tema de prueba de hipótesis. El objetivo de hacer esta clase es porque suele venir una que otra pregunta sobre prueba de hipótesis o pruebas estadísticas. Entonces, no hay que fallar ninguna de esas preguntas, ya que vamos a mostrar una manera práctica de resolverlo. Primero vamos a recordar que la prueba de hipótesis es la esencia propiamente del trabajo de investigación. Porque cuando uno hace un trabajo de investigación, intenta probar una hipótesis. Claro, ¿no? Si tu hipótesis, o sea, si tu trabajo es descriptivo, entonces no planteas ninguna hipótesis. Pero justamente los trabajos analíticos plantean hipótesis. Y la estadística justamente nos ayuda a probar si esto es cierto o no. Entonces, de manera general, existen dos hipótesis en estadística: la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es la hipótesis que niega todo tipo de relación o asociación. Eso siempre va a ser. O sea, por definición, la hipótesis nula es la hipótesis de negación. Y la hipótesis alternativa es más bien, también le llaman la hipótesis del investigador, porque el investigador intenta ver que en la naturaleza, que en la realidad existe asociación entre algo. Y por eso plantea algo alternativo, por eso se llama hipótesis alternativa. Entonces, esto es como un proceso de deliberación, es decir, vamos a llegar a concluir cuál de las dos es la verdadera, ¿no? La más probable, por decirlo así. Entonces, en este proceso, la prueba de hipótesis, nosotros tenemos que ver cuál es más probable, la hipótesis alternativa o la hipótesis nula. Entonces, acá el juez, por decirlo así, que nos va a decir con cuál de las dos me quedo, es el p-valor. El valor de p es el que determina qué hipótesis aprobamos, la hipótesis nula o la hipótesis alternativa, y cuál rechazamos. Entonces, tenemos que el valor de p va a tomar valores que pueden ser menores a 0,05 o en todo caso menores a 0,001. Cualquiera de estas dos situaciones, lo más común es p menor a 0,05. Si este valor de P, por ejemplo, 0,03, 0,02, significa que vamos a aceptar la hipótesis alternativa y rechazamos la nula. Por lo tanto, el investigador está feliz porque encontró esa diferencia que él estaba buscando. Y de hecho, en las investigaciones, lo que uno busca es hallar diferencias significativas, ¿no? Eso es lo que comúnmente se transmite. Y ya queda para la discusión, pues que en realidad un p menor a 0,05 no nos dice nada en realidad. Pero pues digamos que en las tesis, en los trabajos de investigación, pues siempre, digamos que la idea inicial es encontrar asociaciones, ¿no? Y luego tenemos el p mayor a 0,05. Entonces, cuando ocurre esto, la hipótesis nula es la que se acepta. O sea, ganó la hipótesis nula. ¿Qué significa? Que es más probable que no haya asociación y rechazamos la alternativa. Por lo tanto, el investigador está triste, ¿no? Entre comillas, porque sabemos que pueden ocurrir los llamados errores estadísticos tipo uno y tipo 2. Pero eso ya es algo aparte. Entonces, ese es digamos, el resumen de la prueba de hipótesis. Es un proceso de comparar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, yo tengo que ver la mejor forma de comparar y para eso surgen las pruebas estadísticas. Entonces, las pruebas estadísticas son la forma como yo voy a probar mi hipótesis nula y mi hipótesis alternativa. Es el camino, por decirlo así. Yo tengo varios caminos, esas son las pruebas estadísticas. Y en cualquiera de esos caminos yo voy a llegar a una conclusión. Y lo más importante es que todas las pruebas estadísticas, todas, absolutamente todas, van a dar un valor de P. El P, recordemos que es el juez, el que nos permite decir con cuál
yo me quedo, ¿no? ¿Con cuál decisión? Entonces, ese es lo que origina una prueba estadística. La prueba chi cuadrado, la prueba de Student, todas dan un valor de P. Y ese valor de P es el que le ayuda al investigador finalmente a tomar una decisión. Por lo tanto, ya hemos comprendido qué es una prueba de hipótesis, qué es una prueba estadística, y ahora vamos a conocer las pruebas estadísticas. Lo más importante es que ustedes puedan familiarizarse con esta tabla. Esta es la tabla del doctor Gutiérrez, que elaboró para su curso de bioestadística el año pasado. Entonces, las preguntas las suele hacer de acá, solamente cambiando algunas oraciones, cambiando algunos enunciados. Vamos a tener una segunda sesión en la que les voy a mostrar otras pruebas más que no son, que son de las que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, para un metaanálisis, para concordancias, etcétera. Pero estas son las que quizás ahora no recordamos tanto. Entonces no voy a describir esta tabla porque esta la vamos a resolver ya con la aplicación práctica. Entonces, acá si se dan cuenta, nos hablan de pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas. Lo único importante que hay que conocer para resolver ejercicios, porque de manera práctica tenemos que saber esto, ¿no? La prueba paramétrica es la prueba que se aplica cuando la distribución de los datos sigue una campana de Gauss, ¿no? Todos los datos pueden seguir una distribución normal, en la que en el centro se encuentran los valores más frecuentes y en las colas se encuentran los valores más atípicos. Y puede pasar que existen distribuciones asimétricas o no normales, porque si se dan cuenta, si yo grafico la curva de distribución normal, no incluye estos datos, ¿no? La mayoría de los datos está a un lado. Esto va a pasar generalmente cuando la muestra es pequeña. Cuando el n es muy pequeño, por ejemplo, 10, 20, entonces en esos casos, lo más usual en la práctica es que las distribuciones sean asimétricas y los datos estén acumulados para un lado. Por ejemplo, en un salón de clases, en el colegio, generalmente ¿cuántos alumnos son? ¿No? Son 30, 40, puede ser un poquito más, ¿no? Es una cantidad baja. Y cuando dan un examen, ¿cuál suele ser la nota? Generalmente las notas tienden a seguir una distribución asimétrica, porque la mayoría empieza a sacar más de 12, más de 14, incluso en los promedios finales, ¿no? ¿Cuántos desaprueban en el colegio? Son muy pocos. Entonces ahí justamente va el tema, ¿no? Cuando son este, de edades más pequeñas, la distribución suele ser asimétrica. Esto es solamente a nivel teórico. Hay más criterios. Otro es la homogeneidad de las varianzas, pero no nos va a ayudar mucho para resolver las preguntas. Y lo que uno quiere ahora es resolver las preguntas que nos dicen qué prueba estadística debo aplicar. Entonces acá vamos con lo más importante de ahora, cómo resolver las preguntas de los exámenes. Lo que vamos a ver a continuación en realidad es una simplificación de lo que yo he podido revisar y también en base a la experiencia de cómo se pregunta, cómo resolverlo. Entonces acá vamos a omitir varios conceptos a nivel teórico. Algo que les quiero transmitir, o sea, que se ve en la teoría, es que teóricamente, se puede aplicar cualquier prueba. Es decir, si la distribución es normal, puedo aplicar prueba paramétrica y prueba no paramétrica. O sea, se puede hacer eso, se puede. Es simplemente eh, una forma de calcular el valor de P, pero no es lo ideal, ¿no?
pero teóricamente se puede. Cuando ustedes hagan sus tesis, va a pasar en algunas ocasiones, por ejemplo, mediante una prueba paramétrica, obtienen un p-valor significativo. O mejor, mediante una prueba paramétrica, obtienen un p-valor no significativo. Entonces ustedes están tristes porque les ha salido que no hay asociación. Pero puede pasar que ustedes aplican una prueba no paramétrica al mismo conjunto de datos, aplican su homólogo y en este caso le va a salir significativo. Entonces, ahí va el tema, ¿no? Que en realidad se puede aplicar teóricamente esto, haciendo algunos ajustes, pero no es lo ideal, ¿no? Lo ideal justamente es que cuando se cumplan ciertos criterios, pues los que están acá, se aplique lo correcto, ¿no? Es la del estudio, en la NOVA, cuando son estas situaciones. Entonces, ahora vamos a ver primero lo que yo denomino las palabras o conceptos mágicos, porque de esa manera vamos a ver eh, que con eso nos vamos a ahorrar mucho tiempo para resolver las preguntas. ¿Cuáles son esas palabras mágicas? Las palabras mágicas, y yo las he denominado así, son las siguientes. Primero, si en la pregunta están comparando la mediana y rangos intercuartilares, entonces acá vamos a aplicar alguna de las pruebas no paramétricas. Esas pruebas no paramétricas son las que están en la tablita, ahí pueden guiarse, pero básicamente son, por ejemplo, la U de Whitney, el Wilcoxon, Kruskal-Wallis, alguna de esas. Entonces, ustedes, si les dicen mediana y rangos intercuartilares, se olvidan de las paramétricas, solamente van a aplicar las pruebas no paramétricas, en base a lo que vamos a ver ahorita. Ahora, ¿cuál es la explicación de esto? Porque estos truquitos, por decirlo así, vienen de algo que se ve, ¿no? La mediana y los rangos intercuartilares se aplican cuando las distribuciones son asimétricas. Cuando tenemos una distribución asimétrica, o sea, una curva de distribución no normal, la mediana es la mejor forma de describir los datos, porque la media, recordemos que la media es un promedio. Entonces, en una distribución asimétrica hay valores atípicos, o sea, hay valores que se inclinan hacia un lado o se inclinan hacia el otro. Entonces la media se ve afectada. Pero como la mediana es el valor central siempre va a ser el mismo valor central. Por ejemplo, tenemos acá 5 personas. Entonces la mediana de edad, por ejemplo, es 20 años. Eso significa que 20 años es la edad, o sea, la edad que ocupa la posición central, pero la media puede ser distinta, ¿no? La media, por ejemplo, puede ser eh, 25, puede ser 27, y somos 5, entonces la distribución va a ser asimétrica, digamos, de manera práctica, porque es una cantidad muy pequeña. Entonces, como la mediana no se ve afectada por datos extremos, entonces sirve para distribuciones asimétricas. En cambio, la media es por excelencia para distribuciones normales. Entonces, acá, en otras palabras, cuando nos dicen mediana y rangos intercuartilares, es porque estamos en una distribución no normal. Eso es lo que nos está traduciendo. Si ya nos están dando esa pista. Y si es una distribución no normal, aplicamos pruebas no paramétricas. La otra palabra mágica es relación o correlación. Si nos dicen cualquiera de las dos, estamos ante las pruebas de correlación de Pearson o Spearman. Ahora, ¿cuál elegiré? Eso va a depender de lo que vamos a mencionar ahorita, o del tamaño muestral. En realidad sí sigue una distribución normal o no normal, pero ya se quedan con estas dos. O sea, se dice la relación entre proteinorraquia y cociente glucorrea glucemia. Ya, la palabra relación nos está indicando prueba de correlación de Pearson o Spearman. Y la otra palabra mágica es que si ustedes están viendo que se está comparando variables cualitativas, entonces chi cuadrado. Ya ahí no hay más que decir. La prueba de chi cuadrado
es la que se emplea para comparar variables cualitativas. Por ejemplo, nivel socioeconómico o universidad de procedencia, eh, satisfacción con la vida, ¿no? Alta, media, baja, o sea, categorías. Por lo tanto, esos son los primeros tres aspectos que tienen que evaluar. Con eso ya se ahorran bastante. Y ahora vamos a ver finalmente qué prueba voy a elegir. Por lo tanto, de no haber palabras mágicas, o en todo caso de haberlas, como en este caso, tenemos que ver finalmente cuál es la que vamos a marcar como prueba estadística. Lo primero que tenemos que identificar en la pregunta es la medida de tendencia central. La medida de tendencia central va a ser, por lo general, la media, ¿no? O sea, acá lo que he colocado, este primero, es en realidad una forma de que ustedes puedan familiarizarse un poco más, ¿no? Porque de manera práctica les diré que la media se emplea para distribuciones normales y la mediana para distribuciones no normales. Al inicio esto puede ser un poco complicado de comprender, pero ya uno con la práctica se va dando cuenta, pues, que la media se emplea para distribuciones simétricas, ¿no? Las que siguen la campana de Gauss. Por lo tanto, si acá les decía que la mediana y rangos intercuartilares es para pruebas no paramétricas, entonces la media y la desviación estándar por lo general se van a aplicar a pruebas paramétricas. Entonces identificamos la medida de tendencia, sí, por lo general es la media. La segunda es reconocer si son grupos independientes o grupos dependientes. Y entonces acá vamos a entrar en otro concepto más. Los grupos independientes, por ejemplo, varones y mujeres. Y los grupos dependientes es un mismo grupo que se evalúa en momentos diferentes. Varones y mujeres. Por ejemplo, los varones tienen promedio de edad 20 años y las mujeres tienen promedio de edad 19 años. Entonces, son grupos independientes. Y los grupos dependientes, por ejemplo, ocurren en un estudio de intervención. Tenemos acá el grupo uno que tiene, por ejemplo, una media de glucosa de 90, ¿no? Luego se aplica una intervención de ejercicio físico, por ejemplo, y bajan su glucosa a 88 y continúan. O sea, esta es digamos, una semana después y esta es 2 semanas después. Entonces el tercer promedio que se obtiene es 85. Entonces, estos son grupos dependientes porque están enlazados los tres. Y estos son grupos independientes porque no están enlazados, son categorías diferentes. Y el tercer aspecto es cuántos grupos hay. Dos o más de dos. Entonces, eso también es importante. Finalmente, ¿es una distribución normal o no es una distribución normal? Cuando les den pocos casos, por ejemplo, 10, 20 casos, 11 casos que he visto en algunas preguntas, asumir una distribución no normal. Eso es lo que usualmente se ve en la práctica. Cuando tienen una distribución no normal, su muestra es pequeña, 15 personas, 9 personas. Veamos entonces a una de estas pruebas, pero antes, no sé si tuvieran alguna duda. Sí, una pregunta. Recuerdo que habías enviado cuando estaba viendo el examen de bioestadística, había una pregunta sobre cuál era de mayor rango, o sea, de mayor importancia entre mediana, media y moda.
Y creo que cuando se trataba de algo inverso, no recuerdo bien la palabra, mencionaba que moda estaba por delante y como que no entendí muy bien eso. La moda, ¿te refieres a la moda? Porque en general la moda no se emplea para pruebas o sea, la medida de tendencia central que tiene menor uso es la moda. Pero tendría que ver esa pregunta, porque es uno de los exámenes mencionas. Sí, no era exactamente su mayor uso, sino que hablaba de distribución. Si tenía una distribución anormal o algo así, mencionaba, y Ah, veía cuál era el orden, ¿no? O sea, las alternativas estaban como media y el signo de es más que la mediana y esta a su vez es más que la moda o algo así. ya, ya creo que ya entiendo mejor. Pero quiero ver un ratito. Ah, ya. Yo recuerdo, te refieres en realidad a algo un poco más de concepto estadístico. Eso lo vamos a resolver al final, ¿ya? En todo caso, para uno de los test. Porque ya es entrar en otro concepto más que son las asimetrías, mayores a cero, menores a cero. Pero sí, ya revisé la pregunta. Ah, ya, eso no tiene nada que ver con establecer si es de tipo de distribución, entonces, ¿no? Eso ya es más estadístico. Sí, pero basta que les digan que la asimetría es mayor a cero, menor a cero, ya es asimétrico. Porque si la simetría es igual a cero, también es interesante. Si les dijesen por ahí, ¿no? Simetría igual a cero, entonces así es una campana. Pero si fuese asimetría mayor a cero o menor a cero, pues tienen esta forma, así o así. Entonces, en estos casos, son distribuciones no normales y se tienen que aplicar pruebas no paramétricas. Pero ahora, Ah, la pregunta era sobre el orden, ¿no? Eso lo vamos a ver mejor después porque es entrar en un poquito más de conceptos. está bien, gracias. Gracias, María Fernanda. Entonces, empecemos con la prueba T-Student. La prueba T-Student la vamos a identificar de la siguiente manera. En la pregunta nos van a dar una muestra grande, o en todo caso, si no nos dicen, asumamos que sigue una distribución normal. En las preguntas en general no he visto nunca que se señale el valor del tamaño muestral. Así que cuando no pasa eso, ustedes consideran que es una distribución normal. Lo segundo de la prueba T-Student es que busca comparar el promedio o media de dos grupos. Entonces, nuevamente ustedes, o sea, para reforzarlo, ¿por qué el promedio y por qué la media? Porque cuando yo estoy en una distribución normal, el promedio o la media es la mejor medida de tendencia central para describir. Por eso es que les van a dar promedio media. Entonces, cuando ustedes vean promedio media, entonces piensen que es una distribución normal. Y estos dos grupos, por ejemplo, varones y mujeres, niños y adultos, son independientes. Entonces, acá tenemos varones con un promedio de edad de 17 y mujeres con un promedio de edad de 16. ¿Hay diferencia entonces entre las edades? La respuesta se va a resolver mediante la prueba de estudio. Pasemos a la segunda, que es la prueba de estudio apareada, o para datos pareados o para datos relacionados. De diferentes maneras puede aparecer. Acá es lo mismo. La muestra es grande, o si no nos dicen, entonces es una distribución normal. La clave para identificar una prueba de T-Student apareada
es que esta medición es en diferentes momentos, un mes después, un año después. Si les dicen antes y después, entonces vayan pensando que puede ser la prueba T de Student apareada. Por ejemplo, un grupo de alumnos obtuvo en el pretest una nota de 12 y en el post-test una nota de 15. Entonces, estos dos grupos, que son primer grupo y segundo grupo, están relacionados, están apareados o emparejados también le llaman. Entonces, cuando yo quiero ver si existe diferencia en las calificaciones, la prueba T de Student apareada es la que se debe utilizar, ¿no? Siempre que nos digan también esto, ¿no? De la distribución normal. Pero si no nos dicen nada, sumamos que es una distribución normal. Vamos con la prueba de ANOVA. En ANOVA, la diferencia con el T de Student es que acá compara tres o más grupos. Todo lo demás se mantiene. Incluso ANOVA permite comparar grupos independientes o grupos dependientes. Por lo tanto, ¿cómo sería ANOVA? Tres grupos, niños, adultos o adultos mayores, cada uno con sus medias, y nos preguntamos si existe diferencia de edades de niños, adultos y adultos mayores. Entonces, ANOVA, si se dan cuenta, ¿qué comparte con TDStudent? Es distribución normal, ¿no? Es una prueba paramétrica. Pero además, que permite aplicarse para grupos independientes o para grupos dependientes. Entonces, eso es interesante, ¿no? Si se dan cuenta, la ANOVA es un poco más complejo en eso, ¿no? Permite eh, estudiar a grupos independientes o dependientes. Pero la condición, nuevamente, es que sea de distribución normal. Pasemos a la prueba de Pearson, que es la última de las pruebas paramétricas que vamos a ver. La palabra concepto mágico, entonces, relación o correlación. ¿Qué nos pueden preguntar, no? ¿Qué relación existe entre el peso y el IMC? Entonces, ¿cómo respondemos? ¿Relación directa o relación inversa? Por eso es que se emplean los gráficos de dispersión. Entonces, estas relaciones se establecen entre dos variables cuantitativas, ¿no? Eso también es importante, porque cuando es variable cualitativa, chi cuadrado. Y ahí, no, ahí termina la discusión. Ahora pasemos a la prueba de no paramétrica. En la prueba no paramétrica, empezamos con la U de Manwit. Recordemos esto. Cada prueba paramétrica tiene su homólogo no paramétrico. Es decir, si la distribución de datos es normal, aplico T-Student de datos apareados. Pero si la distribución es no normal, entonces aplico Wilcoxon, que es su homólogo, pero no paramétrico. Pasemos entonces a la U de Mann-Whitney, que en este caso ya cambia, ¿no? La distribución es no normal, pero es muy raro que en las preguntas les digan cuánto, o sea, que les digan la distribución, si es normal o no normal. Lo que les van a decir es casos, 10, 20 casos, 30 casos. Entonces ya está traduciéndole que son pocas personas. Busca comparar el promedio media de dos grupos. Por ejemplo, tenemos acá 10 pacientes con hepatitis B y tenemos sus niveles de transaminasas. Y 10 pacientes con hepatitis A con sus niveles de transaminasas. Entonces nos preguntamos si existe diferencia en los niveles de transaminasas de pacientes con hepatitis B y hepatitis A. Son grupos independientes, si se dan cuenta, por un lado están los pacientes de hepatitis B y por otro lado los de hepatitis A. Y queremos ver si su promedio de transaminasas es diferente o no. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la T de Student?
distribución no normal. ¿Cómo identifico que es distribución no normal? Por la cantidad de casos que me van a decir. 11 casos, 10 casos, 8 casos. Pasemos a Wilcoxon. Wilcoxon es en realidad el homólogo de la TD-Student para datos apareados. Entonces, la única diferencia es que la muestra es pequeña, 10, 20 casos. Por ejemplo, tenemos 10 pacientes sometidos a cirugía bariátrica, tenían un IMC previo de 38.3 y después son sometidos a la cirugía y 2 semanas después se mide su IMC de 26.3. Entonces hay que identificar, acá son solo 10 pacientes. Cuando son la muestra muy pequeña, generalmente visten las preguntas 11, 15, se aplica una prueba no paramétrica, que en este caso es Wilcoxon, porque ambos grupos están relacionados. Pasemos a Kruskal-Wallis. Kruskal-Wallis es el homólogo de la NOVA. En Kruskal-Wallis tenemos 3 grupos y nuevamente la distribución es no normal, o sea, pocos casos. Tenemos acá los pacientes con hepatitis B y hepatitis A y le añadimos un grupo más, hepatitis C, y cada uno tiene sus niveles de transaminasas. Entonces, ¿qué hacemos? Nos preguntamos si hay diferencia en los niveles de transaminasas de estos 3 grupos. Son independientes, porque si se dan cuenta, los estamos midiendo cada uno por su lado, ¿no? No existen datos antes y después de cada uno. Y finalizamos con la prueba de Friedman, que fue preguntada también el año pasado. La prueba de Friedman es el homólogo de la NOVA para datos dependientes. En la prueba de Friedman, por ejemplo, se va a entender mejor con este principio. En el primero, cuando hablábamos de la prueba TD-Student para datos pareados o del rango o de la prueba de Wilcoxon, teníamos 2 grupos, si se dan cuenta. Antes teníamos 2, pero ahora tenemos un grupo más, es el tercer momento, ¿no? Entonces, acá tenemos los datos del primer grupo, del segundo grupo y del tercer grupo. Por eso dice 3 o más grupos enlazados o apareados. En realidad, yo lo estoy describiendo tal y como están en los libros. Ustedes incluso podrían verlo de esta forma, ¿no? Un mismo grupo, pero que es evaluado en diferentes momentos. Si es evaluado en una segunda ocasión, entonces la idea de la prueba de Student para datos apareados o la prueba de Wilcoxon. Pero si se aplica en 3, o mejor dicho, en 2 o más momentos, o sea, en un primer momento y en un segundo momento, entonces ya aplicó Friedman. De esa manera también lo pueden ver, ¿no? Entonces recordemos que dice 3 o más grupos. Esos grupos se refiere a este primer grupo, a este segundo grupo y a este tercer grupo. Porque cada uno pues va cambiando en el tiempo sus valores. Entonces, si yo quiero saber si existen diferencias en los niveles de IMC post-intervención a las 2 semanas y a las 6 semanas, entonces prueba de Friedman, grupos dependientes. Muy bien. ¿Tendrían alguna duda hasta aquí? En otras palabras, el grupo dependiente básicamente se refleja porque fueron medidos con anterioridad, como un pre-test, algo así. Ah, el grupo dependiente es el grupo que ha sido medido anteriormente, no hay una medición basal. Esa era mi duda. Gracias. Gracias, don Fernando. Y finalizamos con la prueba de Spearman. En Spearman les van a dar casi todos los datos para Pearson, pero
La única diferencia es que es una distribución no normal. Por lo tanto, les tienen que dar una muestra pequeña para asumir que es una prueba de Spearman para aplicar. Y nuevamente, si en la pregunta no les dan el dato, si es distribución normal o no normal, o mejor dicho, no les dan la cantidad de muestra, entonces asuman que es una distribución normal. Y finalmente, chi cuadrado, que es una prueba no paramétrica, para breves cualitativas o categóricas. Entonces, si les dicen, ¿no? Si quiere evaluar la relación entre el grupo etario y comorbilidades, ¿no? Pues todas son categorías. Las comorbilidades son enfermedades y los grupos etarios son niños, adulto mayor, adulto, así. Entonces, siempre que les den eso, chi cuadrado, ¿no? No hay ahí discusión. Tenemos estos ejemplos y vamos a ir ya con los ejercicios. Antes, una ¿Sí? pregunta. Sobre el chi cuadrado, aquí no hay necesidad de distinguir si es de distribución normal o no normal, ¿verdad? Basta Ya. con Ajá. comparen variables cualitativas. Bien, esa es una pregunta interesante, ¿no? Eh, claro, no, los que la distribución normal y no normal son distribuciones para datos cuantitativos. Para datos cualitativos, las distribuciones son distribuciones binarias, se llama. Por ejemplo, puede ser varón o puede ser mujer. Entonces ya no hay, este, se llaman distribuciones binomiales. Y todas las distribuciones de variables cualitativas se consideran distribuciones no normales. Por eso es que se aplica una prueba no paramétrica. Ok, gracias. Gracias. Bueno, vamos ahora a ver los ejercicios. Entonces acá es donde vamos a aplicar lo que les estaba enseñando. Entonces lo primero es leer el enunciado. Un grupo de investigación planteó evaluar los resultados postoperatorios en pacientes pediátricos con diagnóstico de pie equinovar adulto congénito idiopático. Entonces, ustedes vayan tranquilos, ¿no? Porque el doctor lo va a poner así, enfermedades rarísimas para que entren, digamos, en conflicto. Tratados mediante tenotomía de aquí. Previamente a la intervención quirúrgica, la anchura media en corte longitudinal ultrasonográfico del tendón de Aquiles fue de 2,7 más menos 1,42. Entonces, lo que les pregunto es, ¿este dato qué es? O sea, ¿qué medida de tendencias centrales? Como un promedio. No, la mediana. Mm, ya dice anchura media. Entonces, ¿qué sería? Ah, media. La media. Entonces, ojo con eso, ¿no? Les pueden decir la anchura media, el grosor medio. Entonces, media están haciendo referencia al promedio, o sea, a la media aritmética. Y esto que está acompañándole es la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar y la media son amigas, siempre están juntas. Cuando yo voy a describir las medias, tengo que describir junto con su desviación estándar. Entonces, estamos identificando variables cuantitativas y especialmente medias, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. Luego de 12 semanas tras la intervención quirúrgica realizada por el equipo de investigación a los 11 pacientes, la anchura media de tendón de Aquiles fue, entonces la segunda pregunta, ¿son grupos independientes o son grupos dependientes? Dependientes. Dependientes, gracias. ¿Cuántos grupos son? Dos. Dos, exacto, porque tenemos en un primer momento y en otro momento. Entonces se han generado dos grupos. Y la última pregunta.
¿Es de distribución normal o es de distribución no normal? No normal. Muy bien, porque nos dicen que son 11 pacientes. Por lo tanto, ¿cuál prueba sería? Pueden ver la tablita para que se guíen de ahí. O mejor, vamos a comenzar con algo más básico. Wilcoxon. 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 Entonces ustedes tienen que plantearse, ¿no? Si es de distribución no normal, entonces ya miro de las pruebas no paramétricas. ¿Alguna duda con esta pregunta? Por mi parte, no. Gracias. Usted desea analizar la relación entre proteinorraquia y cociente glucorraquio y glucemia. Palabra mágica. Entonces apareció la palabra mágica, ustedes se alegran porque ya les simplificó todo. Relación, entonces tengo que pensar que es la prueba de Pearson o de Spiro. No nos dicen si es una, no nos dan la cantidad de muestras. Entonces asumimos que es de distribución normal y por lo tanto la respuesta es coeficiente de correlación de Pearson. No, esta es una pregunta del año pasado. Si se dan cuenta, el autor nunca va a poner Pearson y a la vez Spearman como alternativa. No podría haber esa disyuntiva, ¿no? Pero si, por ejemplo, despusiera coeficiente de correlación de Spearman, la mejor opción es la prueba de Pearson. Eso es algo que también quiero transmitirles, ¿no? Las pruebas paramétricas son las mejores porque tienen más condiciones, más requisitos. Las pruebas no paramétricas son más flexibles. Por eso, cuando a ustedes, eso se hace a veces de manera incorrecta, ¿no? A veces los investigadores, por tratar de encontrar un p-valor significativo, entonces ya no aplican una prueba paramétrica, sino se van a la prueba no paramétrica. Y la prueba no paramétrica es mucho más flexible en muchas condiciones y le sale un un p menor a 0,05, ¿no? Eso también es algo que pasa. Por eso la mejor opción son pruebas paramétricas. Pregunta 18 es una pregunta, ojo con esto, que no vaya a ser que se repita, es una pregunta del quinto examen del año pasado. Un grupo de investigación planteó evaluar la evolución de 20 pacientes pediátricos con diagnóstico de síndrome de Lennox-Gastaut, en quienes se administró cannabidiol. Previamente a la intervención con cannabidiol, los pacientes presentaban una mediana de 6 episodios de convulsiones al día. Se realizaron controles clínicos a las 4, 8 y 12 semanas y te dan las medianas de cada una de esas mediciones. ¿Hay palabras mágicas? Ya. ¿Cuál es esa palabra mágica? Previamente a la intervención. No, de las que hemos visto en la lámina, había, claro, en realidad cuando uno se familiariza, eso que le coloqué las palabras mágicas es más que todo para, digamos, cuando recién está uno aprendiendo, ¿no? Ah, Pero, mediana, disculpa. ajá, exacto. Pero es cierto, lo que menciona María Fernanda también yo lo consideraría como una palabra mágica, ¿no? Entonces, la mediana es en este caso un dato importante, ¿no? Porque ¿qué nos está diciendo? Que es de distribución no normal. No, no. Por lo tanto, yo tengo que pensar en pruebas no paramétricas. ¿Son grupos independientes o son grupos apareados? Son grupos apareados. Entonces acá la pregunta es, ¿cuántos grupos son?
4. 4. Muy bien. Tenemos acá el primer grupo que dice la mediana de 6 episodios. Con su rango intercuartilar. Luego tenemos la mediana de 6 episodios todavía, o sea, no ha cambiado casi nada. La mediana de 4 episodios y la mediana de 3 episodios. Hay 4 grupos. Por lo tanto, desde Friedman, porque son 3 o más, porque son datos apareados y porque eh, es una prueba no paramétrica, ¿no? Es una distribución no normal. ¿Alguna duda? No. Gracias. Esta es una pregunta del examen pasado. Se seleccionó un grupo de niños con sobrepeso a quienes se les aplicó por parte de los investigadores un programa de ejercicios recreativos y se instaló en sus celulares una aplicación que les recordaba alimentarse saludablemente. Tras 6 meses de intervención se comprueba el valor del índice de masa corporal basal frente al final. Entonces, eh, si se dan cuenta, acá es incluso más abreviado, ¿no? Porque no nos dicen la media. Si no, es otro dato, ¿no? Si no les dicen que se está comparando la mediana o la media, asuman que es la media. Siempre asuman que estamos ante una distribución normal. Entonces es una variable cuantitativa porque es el IMC. ¿Son grupos independientes o grupos dependientes? Independientes. Dependientes. ¿Y cuántos grupos son? 2. 2. Entonces, ojo, si son 2, se aplica una determinada prueba. Si son 3 o más, se aplican otras pruebas. ¿Es distribución normal o distribución no normal? Normal. Normal, porque no nos dicen nada. Por lo tanto, la respuesta es la T de Student para datos apareados, la C. Vamos con esta pregunta y vamos a finalizar. Un grupo de investigadores evalúa el efecto de la cirugía bariátrica sobre la estenosis hepática y para esto toman biopsias de esta glándula en la intervención y de nuevo pasado un tiempo. ¿Qué pruebas sí podrían emplear los investigadores para evaluar si hubo una diferencia significativa de los niveles de estatosis? Entonces yo les pregunto, eh, ¿son grupos independientes o son grupos dependientes? Dependientes. Dependientes, muy bien. Por lo tanto, con eso ya se resolvió la pregunta, ¿no? Porque nos dicen cuál sí pueden emplear. La U de Mann-Whitney es para grupos independientes. Kruskal-Wallis también para grupos independientes. La T de Student para datos apareados, sí. Wilcoxon también. Entonces, esta se puede emplear dependiendo la muestra. Solo la T de Student o solo el test de Wilcoxon no se puede emplear. O sea, mejor dicho, cualquiera de estas dos se puede emplear porque no sabemos cuál es el tamaño muestral. Esta pregunta en realidad la he colocado a propósito porque quisiera que vean, esto a veces es lo que enseño a algunos editores de revistas. De hecho, esta es una de mis diapositivas de otra clase. Entonces, esto es un error que pasó hace muchos años en una revista indexada en Scope. Vamos a leer qué dice la carta del editor. Dice, actualmente y por fortuna, ya resulta raro encontrar errores toscos en la aplicación de pruebas. Sin embargo, el trabajo de Ferrer muestra algunos de esos ejemplos. Los autores estudian el efecto de la cirugía bariátrica sobre la estenosis hepática y para eso toman biopsias de esta glándula de intervención y de nuevo ha pasado un tiempo. Entonces, hasta ahí ya sabemos que son datos dependientes, ¿no? Grupos dependientes. Recogen, pues, datos relacionados sobre un mismo paciente. O sea, tenemos el basal, tenemos el final, o en todo caso tenemos el basal y de las diferentes mediciones. Y sin embargo, aplican pruebas diseñadas para datos independientes. O sea, ellos habían confundido. Entonces, esto también es un mensaje para en adelante, cuando hagan sus tesis. Este es un error común.
aplicar pruebas para datos independientes cuando en realidad son datos relacionados. Entonces, ¿qué aplicaron ellos? La prueba de Mann-Whitney. Y está mal porque la prueba de Mann-Whitney es para datos independientes. O una chi cuadrado, pues menos, ¿no? Porque la chi cuadrado es para variables cualitativas. No cabe duda de que las pruebas indicadas hubiesen sido la T de Studen para datos relacionados, la prueba Wilcoxon en lugar de Mann-Whitney y una chi cuadrado de McNeman. Bueno, esas son ya otras variantes de la chi cuadrado. Entonces acá, pues los que enviaron esta carta al editor daron esta observación, que en realidad cambiaba los resultados. Por lo tanto, este es un error común y por eso es que el doctor a veces lo pregunta, porque en realidad nadie tiene que caer ya en el 2024 con toda la información que existe. No se puede confundir una prueba T de datos apareados con una T de datos independientes. Y la última pregunta, la posible relación entre dos variables cualitativas se establece mediante Chi cuadrado. chi cuadrado. Muy bien. Hemos visto las preguntas que ha hecho el doctor el año pasado, tanto del tercero y del cuarto, del quinto examen, también la del último examen. Y lo que vamos a hacer ahora pues es seguir practicando. Vamos a partir de los pasitos. Y no sé si tuvieran alguna duda. Todos estos son para estudios experimentales, ¿verdad? Ah, ya es una buena pregunta. No, en realidad se aplica también para estudios observacionales. Ah, ya. Aquí, gracias. Gracias, María Fernanda. Ya, entonces, esta es la primera parte. Yo les había dicho que son dos partes. En la segunda vamos a ver otras pruebas de los que hemos visto, sobre todo para recordar, ¿no? Porque hemos visto, a ver, prueba de Eger, prueba de independencia, y las otras, por ejemplo, recuerdan la prueba de Levin que les mencioné. Y esas son pruebas más específicas. Entonces, eso lo vamos a hacer en una segunda oportunidad. Pero esto, eso es lo más importante de esta clase, que es primero que se familiaricen con esto. Porque es de la tabla del doctor que él mismo elaboró, no es una copia de otros libros, él mismo clasificó sus variables, y pues esto de acá, ¿no? Las palabras mágicas que les van a ayudar a ustedes a tomar una decisión, y esto también. Bien. Entonces, voy a ir cerrando la grabación